Saludos a todos. Este es el evento que el grupo El Túnel ha organizado para conmemorar el 10º aniversario del fallecimiento del escritor cordobés David Sánchez Julião. Bienvenidos. David Sánchez Julião. David Sánchez Julião nació el 24 de noviembre de 1945 en Santa Cruz de Lorica, departamento de Córdoba, Colombia, hijo de dos comerciantes, Rafael Sánchez Cárdenas y Nora Julião, escritor, periodista, cuentista y diplomático. Entre sus obras más importantes están El Pachanga, El Flecha del Retorno, 2006, Abraham al Humor, Fosforito, Historias de Racamandaca y Dulce Veneno Moreno, entre otras, traducidas a varios idiomas y ganadoras de varios premios literarios. Estudió literatura, comunicaciones, sociología y en SIDO, Cuernavaca, México, en donde luego se desempeñó como profesor, con doctorado en la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Córdoba. Publicó novelas, cuentos, fábulas, historias para niños, testimonios escritos y grabados de viva voz con prestigiosas editoriales de Colombia y otros países. Fue varias veces Premio Nacional de Cuentos, lo mismo que de libros, de cuentos, y Premio Nacional de Novela Plaza de Janés con Pero sigo siendo el rey. De esta novela, como de otras de sus obras, se hizo una versión para televisión difundida ampliamente en muchos lugares. Sus historias grabadas han merecido 5 galardones de disco platino Sonolux, disco de oro MTM, y las adaptaciones de sus obras para cine, televisión han merecido 17 premios India Catalina en el Festival de Cine de Cartagena. Sánchez Julião fue traducido a 12 idiomas y reside por razones académicas y diplomáticas en 4 continentes. Fue profesor invitado en universidades de Norte y Suramérica, Europa, Asia, África y Oceanía, continentes de los cuales vivió por años. Fue embajador de Colombia en la India durante el gobierno de César Gaviria y en Egipto durante el gobierno de Ernesto Samper entre los años 1991 y 1995, países en los cuales, mientras ejercía sus funciones de jefe de misión diplomática, se desempeñaba como profesor universitario ad honorem. Obtuvo el Premio Internacional Dulcinea 2000, otorgado por la Asociación Cervantina de Barcelona. La Fundación Libros y Letras le otorgó el Premio Nacional de Literatura 2008 por vida y obra. Preparó un nuevo libro sobre viajes, un primer libro de poemas y una nueva novela. Murió en Bogotá el 9 de febrero de 2011. El poeta y profesor Hernán Jiménez, miembro del Túnel, ha escrito un ensayo basado en los cuentos que se hallan en el libro de David Sánchez Julião, titulado El Arca de Noé. El Arca de Noé está estructurado con base en textos breves en donde se destacan la ironía, el humor, el sarcasmo, la crítica social. Este libro, El Arca de Noé, es un libro en donde los animales fundamentalmente son los personajes. Ellos ponen el tema y a cualquiera le produce una sonrisa y también nos puede producir una enseñanza pedagógica. Con ustedes entonces el profesor Hernán Jiménez leyendo su texto acerca del libro El Arca de Noé de David Sánchez Julião, de quien precisamente en estos días conmemoramos su 10º aniversario de fallecimiento. El texto se titula El Arca de Noé o la burla de los animales al Homo sapiens. El profesor y escritor loriquero Nelson Castillo
cree, sin estar completamente seguro, que el viejo David, confianza que el docente se había ganado para llamarlo así, encuentra en una anécdota de la infancia su vocación de escritor. Resulta que siendo niño David Sánchez Julião paseaba cogido de la mano del padre por una calle de Lorica, cuando, de pronto, ambos escucharon el piropo que un hombre nada tímido le lanzó a una hermosa mujer. Si es así Corea, mamacita, soy capaz de irme sin rifle. El niño le preguntó al padre sobre el significado de lo que había dicho aquel hombre. El papá debió ingeniárselas para dar una explicación romántica. Y contestó que el hombre, en el ánimo de demostrar una gran admiración, estaba dispuesto a ir sin rifle a la guerra con tal de alcanzar el amor de esa mujer. Tal vez ese piropo, que la mayoría de los jóvenes actuales no entendería porque la historia ha desaparecido de las escuelas, sembró la semilla de la creación en un narrador que daría frutos muy sabrosos de la palabra. Como pocos escritores han podido lograrlo, entre ellos Juan Rulfo, la obra de David Sánchez funde el oral popular y lo escritural con una calidad hipnotizadora. Como toda obra que se lee revive a su autor, voy a comentar brevemente el libro El Arca de Noé de David Sánchez Julião, publicado en 1976, cuando el autor apenas tenía 30 años. Con esta obra, David muestra una vez más un talento especial para captar la filosofía práctica y crítica en el lenguaje cotidiano de los pueblos del Caribe, sin caer en la trampa de la imitación que por aquellos días incurrían los admiradores de Gabriel García Márquez. Los verdaderos escritores poseen una voz propia, y la de David se alimentaba de las voces de la corronchería rural y urbana para saber contar sus cuentos con originalidad. El escritor José Luis Garcés, en su obra titulada Analectas sociológicas y literarias, publicó un ensayo en el cual divide la cuentística de David en tres fases. La primera, signada por el testimonio y el realismo silvano. El mejor ejemplo, Cuentos de Raca Mandaca. La segunda, por la fábula caribe. El Arca de Noé es una digna representante. Y la tercera fase, por la riqueza lingüística e identitaria del Caribe colombiano, como el flecha o el pachanga. En el Arca de Noé los protagonistas son los animales, desprestigiados cuando el humano trata a otro humano de bestia o animal, olvidando que la historia ha demostrado que los monstruos y destructores del planeta somos los supuestos Homo sapiens. Los animalistas deberían fomentar una campaña para que no comparen los errores o los horrendos actos del hombre o la mujer con la conducta animal, la cual merece respeto. Como toda novedad es olvido, dijo Francis Bacon, debido en parte al auge de las redes sociales, los twitters, los escasos de tiempo y la fobia para leer textos largos en la inmensa masa, muchas editoriales aprovecharon para promocionar el minicuento, anteriormente considerado un género menor. Una manada de incautos o de desinformados creyeron que los microrrelatos eran algo nuevo en el siglo XXI, ignorando que su origen se remonta a los inicios de la literatura, que hunde sus raíces en Sumeria, la India, en los textos de los sarcófagos egipcios, el haiku japonés, sin dejar de lado las instructivas fábulas chinas del siglo III y IV a.C. En el Arca de Noé, David Sánchez Julião retoma una milenaria tradición para mostrar todas sus astucias literarias, como lo afirma José Luis García González. Habría que investigar si fue David Sánchez el primer escritor sinuano en publicar un libro de este estilo, que es también una especie de género libre porque encontramos, además de minicuentos, apólogos, chistes literarios y apuntes diversos. A todos los caracteriza la brevedad que pone a pensar bastante a los buenos lectores sobre el discurrir de la vida. A continuación, reseñaré algunos de estos ardientes textos. Todos ustedes se enteraron por las noticias y Facebook del escándalo de Avianca. Se viralizó el comentario de que no se había cerrado el aeropuerto porque una hermana del presidente trabajaba en esa compañía.
Luego se regó lo del millonario préstamo hasta por 370 millones de dólares para que la empresa continuara prestando el servicio. Pues sucede que David Sánchez Julião, con los ojos previsores de la literatura, de cierta forma se burla en 1976 del embrollo, cuando, en Aspiraciones de una abeja, cuenta, como si fuera un chiste, lo siguiente. Abejita Rodríguez conversaba un día con Abejita Domínguez. ¿Tú qué vas a hacer cuando seas grande?, preguntó Abejita Rodríguez. Un jet de Avianca, respondió Abejita Domínguez. Alienada, se burló Abejita Rodríguez. Por otra parte, el interminable problema de la tierra en el Seno y Colombia queda plasmado con la deliciosa ironía en el microrrelato titulado Un telegrama. Se narra: cuando los animales del Sinú tuvieron noticias de que los humanos de su país habían creado una institución llamada Inderena, sonrieron y decidieron esperar. Al cabo de 4 años, cuando pensaron que habían tenido tiempo suficiente para darse cuenta de qué pretendían con todo aquello los humanos, se reunieron y enviaron al mencionado instituto un telegrama cuyo texto era una sola palabra: animales. La fábula Vacas Flacas y Vacas Gordas es una crítica mordaz contra la iniquidad del capitalismo salvaje. Escuchen bien para que entiendan. En la historia sagrada, dijo una vez una vaca gorda a una vaca flaca, vivías tú 7 años y a tu muerte yo aparecía, pero hoy en día, fíjate, coexistimos. Es el capitalismo, respondió la vaca flaca. Para mofarse de los presidentes ineptos, historia de un cacareo es un ejemplo fiel de esta nefasta herencia en Latinoamérica. Hubo una vez un pollito, hijo de un viejo gallo ambicioso, que estudió para presidente de la República, prometiendo desde la universidad que cuando llegara a Palacio iba a armar un tal cacareo general que desplumaría viejos gallos de pelea, deshuevaría gallinas y destetaría vacas sagradas. Y el pollito, tal como lo soñó, fue un día presidente, y una vez se afanció en la silla, no hizo ni pío. Si el mundo no fuera tan insolidario, la producción de vacunas contra el COVID es ejemplo aberrante, tal vez la masa no tendería a seguir las locuras de los Donald Trumps. Los ciudadanos actuarían con espíritu colaborativo y rebelde, como en el texto La oveja extraviada, que dice: un pastor condució una vez 100 ovejas, pero sucedió que una de ellas se atascó en el rastrojo. Entonces, las restantes 99 se devolvieron a ayudar a su hermana, pero el pastor continuó su camino y al llegar sin el rebaño a la casa, su mujer preguntó: ¿y las ovejas? El pastor exclamó: se jodió la parábola, malditos cubanos. Como no voy a contar todo el libro, sino que intento picarlos para que lo lean, recuerden, la mejor forma de homenajear a un autor es leerlo. Termino con un minicuento formidable que en él David señala con toda claridad nuestra cegadora estupidez. Titulado Los Alcaravanes, narra el autor. Una bandada de alcaravanes penetró furiosa en un recinto y sacó los ojos a cuanto humano en él había. Y para desconsuelo de los alcaravanes, los humanos rieron. Lo mismo les daba, al fin y al cabo, siempre habían estado ciegos. Habrán al humor, el pachanga, el flecha, una década. David Sánchez Julião, ¿qué es para ti la escritura? Es el enfrentamiento con la página en blanco, la perseverancia para saber contar el cuento. ¿Qué sentiste cuando publicaste tu primer libro? Miedo, desafío. A propósito, he oído decir que eres amante de la gastronomía sinuana y caribeña. Por supuesto, me encantan las mesas de frito, los patacones, los quibbes, las carimañolas. Si te preguntaran qué es para ti el Sinú, qué es para ti el Caribe. La vida, una metáfora. ¿Qué le dirías tú a la juventud del siglo XXI? Que no sean perezosos, que lean a sus escritores.
navegando en un cuento. El hombre era así. Profe, ¿qué significa el nombre de David Sánchez Juliao en el Caribe colombiano? El nombre de David Sánchez Juliao es un nombre muy importante en la cultura, en la literatura, en la antropología, en la sociología, en el humor, inclusive, del Caribe colombiano. Y es muy importante precisamente porque copó muchos elementos propios del Caribe y tuvo la destreza para, en el cuento, en la novela, en el apunte, en el aforismo, en el cuento breve, plantear una cantidad de elementos que son propios, que son sustanciales del Caribe. Por eso usted encontrará en el Arca de Noé unos elementos muy propios de la tradición oral del Caribe, breves, contundentes, irónicos, burlescos, humorísticos, sarcásticos, y encontrará en Historias de Racamandaca unos textos tomados de la propia historia de la lucha campesina en Chuchurubí, en Arroyón, en los años 70 del siglo XX, y usted se dará cuenta que hay elementos distintos, pero ninguno de ellos, pienso, desplaza en importancia o elimina la importancia del otro. De tal suerte que la significación de David Sánchez Juliao es múltiple, es diversa y tiene, pienso yo, un lugar, un puesto ya seleccionado en la historia de la cultura del Caribe colombiano. ¿Es solo David el pachanga y el flecha? No, en absoluto. Eso hay que clarificarlo bien porque la tendencia, como siempre nos vamos por lo más fácil, la tendencia es a pensar que lo que nos hace reír, lo que nos humoriza, lo que nos produce cierto placer es lo fundamental. Estoy de acuerdo en que el humor, en que el placer, digamos, de la oralidad es algo importante en los textos, tanto escritos como no escritos, ya sean gestualizados, sean hablados. Pero lo de él va en una doble vía, podríamos decir. El David Sánchez Juliao, que trabaja con la oralidad campesina, con la oralidad de la ruralía, con esa oralidad del hombre de nuestro campo, que inclusive se está perdiendo, y también trabaja a nivel del humor con la palabra del hombre urbano, especialmente del hombre urbano que sale del rebusque, del hombre urbano de la jerga, del hombre urbano que de una u otra manera tiene que vivir la vida día a día, porque no hay quien la viva por él. De tal suerte que esos elementos, tanto rurales como urbanos, tanto humorísticos como sociales, están insertos en su obra y le conceden una importancia múltiple, como decíamos. Yo creo que hay que clarificar eso. Cuando se lea a David, hay que leerlo en su totalidad. No podemos quedarnos sembrados en su humor, ni podemos quedarnos sembrados en sus textos de no humor, porque lo eliminamos o eliminamos una parte importante de su aporte. Yo creo que nosotros tenemos que ser lectores totales, no podemos ser lectores parciales. ¿Cómo expresa David Sánchez Juliao el erotismo en su obra? Bueno, ese es un tema interesante porque el erotismo en la literatura del Caribe colombiano, en mi sentir, no está muy expresado, no es muy explícito. El hombre quizá más erótico y más importante en términos de literatura en el Caribe colombiano es Gabriel García Márquez. Sus 2 o 3 novelas que caminan por ese sendero, 100 años de soledad, la obra magnífica El amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera, que prácticamente algunos señalan que es una obra clásica de él, y él mismo dijo que era la obra que pensaba iba a permanecer
indemne frente al paso del tiempo. La Cándida Heréndira y su abuela desalmada, ¿no?, son en García Márquez obras de marcada influencia erótica. Pero los colombianos, caribeños, no tienen la cuantía, el porcentaje de erotismo en sus obras como algunos pueden creer. El costeño se considera que es un hombre erótico cuando habla, es un hombre erótico, una persona erótica cuando gesticula. Se considera que el erotismo y el costeñismo o el caribeñismo es algo muy común, muy consustancial, que son dos elementos que se adhieren el uno al otro, y no es así. Yo pienso que David Sánchez, igual que el maestro Zapata Olivella, son muy mesurados en el tratamiento erótico que le dan a sus novelas, a sus cuentos. Pueden plantear el tema amoroso, Buenos Días América, o los cuentos del maestro Zapata Olivella. Hay algún tema amoroso, el mismo tema que está en Tierra Mojada, allí hay varios lances amorosos, pero el erótico sexual casi que está desconocido, con la fortaleza que creemos debe tener un narrador costeño. La música, ¿qué papel juega en la obra de David? ¿Es importante? Sí, claro, es importante, ya es conocido por parte de muchas personas lo que podríamos llamar su aporte clásico a la música popular, el indio sinuano. El indio sinuano, la voz y el acordeón del maestro Máximo Jiménez, jugó en los años 70, 80 del siglo XX un papel de primera línea. Era un texto que podríamos decir casi como icónico para la gente. Hablaba de nuestros antepasados, hablaba de los ancestros y planteaba el problema, el tema, la lucha, la explotación, el sometimiento. Y ese dúo, David Sánchez Juliao y Máximo Jiménez, lograron en ese momento con el indio sinuano un trabajo de alta alcurnia. Yo conozco amigos que en Estados Unidos, que en España, en sus momentos de solaz, con una copa de vino, ponen el indio sinuano y se les llena de nostalgia el corazón. Bastante. Bastante. Se lee a David en el Sinú, en Córdoba. Ese es un problema grave también, porque es que en Córdoba y en el Caribe el nivel de lectura es muy abundante. El nivel de lectura es deficiente entre nosotros, hay que decir la verdad. Nosotros no leemos casi a nadie. Mencionamos mucho a García Márquez, eso sí, porque hay que establecer la diferencia entre leer un autor y hablar de ese autor. Nosotros, mucha gente menciona a García Márquez. A alguna gente, y a raíz del 2020, menciona al maestro Zapata Olivella. Pero de ahí a leerlo, siempre hay una diferencia, hay una distancia. Yo no creo que se lea mucho a David Sánchez Juliao. Se escuchaba mucho, sí, en la costa Caribe y en el campesinado y en el Sinú y en el departamento de Córdoba. Se escuchaba, no era que se leyera mucho. Otra de las deudas que todos estos actos nuestros en el túnel tratan de contribuir a saldar. Otra de las deudas, la deuda de lectura, que es una deuda de cultura, una deuda tremenda. Entonces necesitamos que a David se le escuche en su oralidad, en sus textos orales, se le escuche en sus aportes musicales y se le lea como un autor múltiple, diverso, que ha hecho un aporte de primera línea a la cultura del Caribe en su totalidad. Se puede decir que hay un David ensayista. Bueno, sí podemos decir, porque precisamente un libro como El hombre que era así maneja autobiografía, maneja ensayo y maneja otros elementos de la historia personal del autor. Además, las historias de Racamandaca, por ejemplo, son historias en donde la sociología del campesino
está muy presente. Están expresadas con un lenguaje literario, pero señalan acontecimientos sociales muy precisos, muy pendientes. Y en ese sentido yo creo que la amplitud del ensayo, la generosidad que cobija la palabra ensayo, puede también incluirse dentro de la producción de David Sánchez Julião. Finalmente, profe, ¿por qué se debe leer a David? Bien, yo creo que vale la pena repetirlo. Hombre, primero porque es un autor que nos ha hecho aportes culturales magníficos. Si por cultura entendemos todo un corpus de conocimientos, de realidades, de materias, nos ha hecho un aporte magnífico a nivel de la cultura. Segundo, porque para conocer nosotros mismos nuestra propia idiosincrasia necesitamos también conocer lo que han escrito y lo que se ha escrito acerca de nosotros. Y tercero, que la lectura, la literatura es una de las expresiones más fundamentales, más esenciales de la cultura. No hay que olvidar aquel aforismo que está por allí, quizá anónimo, que dice: sin lectura no hay cultura. El profesor David Pérez Dao va a leernos el 8º capítulo del libro El Flecha 2, libro que transita por la oralidad popular del Sinú y del Caribe colombiano. Ay, no me llores, mi morena, que me voy para Montería. Oye, camaquera, yo me voy a parrandear para Montería. ¿Le gusta ese porro, Master David? Es un hermoso porro, Flecha. Pero viniendo de Sincelejo, no hay que negar, Master, que en asuntos de corronchería, Sincelejo y Montería se dan la mano. Quedan ras con tabla. ¿Cómo será que la placa de los carros en Córdoba tenía ante las letras PS? Y un día un cincelejano le dice a un monteriano: claro, PS, puro salvaje. Y dice el monteriano: nada de eso, PS es pura ciencia 4. ¿Qué tal, Flecha? Ciencia con S. ¿Cómo le parece? Pero bueno, Master, llegué a Montería, capital ganadera de Colombia, varado de nuevo, como le decía, varado en do mayor, porque tuve que salir a Sincelejo volado en do menor, calladito, y enseguida empiezo a buscar a dónde había camello, Master. Porque me habían dicho: ajá, oye, Flecha, allá sí te vas a llenar, cuadro, porque Montería es el Houston, Texas de Colombia. Allá sí hay billete. Arrow, te vas a tapar de lechugas verdes. Puro green in the street, ¿sí me entiendes? ¿Cómo será? Me decían que en el camellón hermoso ese, a las orillas del río, que llaman la Ronda del Sinú, los árboles no tienen hoja, cuadro, sino dólares. Eso está verdecito, dólares todo el día. Y los pelados los bajan con onda y caucheras, cuadra. ¿Qué tal? Y la gente con vara de tumbar mango. Y cuando el Sinú se desborda, la nata esa del río donde se paran las garzas no es de hojas verdes, ni de firmes, ni de nada, sino de puro billete apelmazado. Y cuando uno compra un pescado en el mercado y lo abre, al lado de la huevera viene puro billete de $100 arrolladito, cuadro. Eche que va, Master, pura paja. Esa vaina de la Ronda del Sinú está verde y bella, pero de hojas comunes y corrientes. Y el firme del río es pura tarulla. Y los pescados, ¿qué billetes van a traer si no traen ni huevera? La gente que inventa, la gente allá es muy inventisca, como dicen, Flecha. Que sí que, ahora verá las mojoseras que pasé. Y todo lo que tuve que inventar para poder medio comer en el Houston, Texas del Sinú. Bueno, va el traguito por Montería. Salud, Master. Pero primero, déjeme derramar un traguito para darle al tío Juaco la bienvenida a esta tierra, a él y a su sobrina. Ellos saben por qué. Salud y bienvenidos al tío Juaco y a tu sobrina Montería, Flecha. Bueno, oiga, con la platica que me quedó de Sincelejo, llegué a una pensioncita por allá en la 40, cerca del mercado público y de Pueblo Pescado. Oiga, Master, eso por ahí parece Calcuta en la India, igualito, man. Dormí en la pensión y tempranito salí a levantar para la yuca.
Y preciso, cuando iba a salir, empezó a llover. Y llueve, y llueve, y llueve, y llueve. Oiga, en esa ciudad sí llueve, igual. Y la dueña de la pensión, la vieja Mónica, decía, no hombre, lo que pasa es que a San Pedro está trapeando el cielo. Y llueve, y llueve, y llueve. ¿Y a dónde escampaba, máster? Todo el día lloviendo. Y a las 6 de la tarde, el concierto de filarmónica de Mónica, crack, crack, los sapos. Y arranca el concierto, crack, crack, y llueve, crack, crack, y llueve, y crack, y llueve, crack. Y me dice la vieja Mónica, no se extrañe, joven, que yo vi en el radio que ayer, en el estadio de béisbol, hubo una pelea entre los umpires y los árbitros porque el partido se definía con un tiro a home para sacar el corredor que venía de tercera. Un bateador metió un roletazo y el shortstop levantó la bola, hizo un tiro a home y la bola se estripó en el guante del catcher. Lo que pasó fue que lo que el señor había agarrado no era una bola sino un sapo. Imagínense que todavía los programas deportivos no han definido si ese tiro a home fue válido o no. Otros dicen que fue que al shortstop las brujas le habían echado un maleficio y le convirtieron la bola en sapo. En todo caso, el lío está armado. Pero ¿qué va, máster? Nada de maleficio ni de nada. Es que Montería vive llena de sapos y llueve, crack, y llueve, crack, crack, y llueve, crack, crack, hasta que al fin escampó. Me has dejado mojado, Fletch. Me siento mojado. Y caliente, máster. Mucha ciudad caliente. ¿Cómo será que el primer día que llegué me encontré al diablo en la ronda del Sinú comiendo bonai? Y el día en que el circo ruso llegó, ¿cómo sería el calor que no pudieron congelar la pista para los gorilas patinadores? Y tuvieron que bajarlos en un hotel con aire acondicionado. Y uno de ellos, que era el más viajado, agarró el teléfono del cuarto y pidió un café con leche al room service. Imagínense la cara del mesero cuando el gorila le abrió la puerta. Flecha, veo que cuando empiezas a hablar de Montería y el Sinú se te alborota la magia. ¿Cómo será, máster, que ese primer día, cuando escampó, me fui a la catedral a hacerle una manda a la Virgen del Carmen? Ajá, para que me ayudara a encontrar camellos. Virgencita, los caminantes, como yo, le dije, si encuentro que hacer te mando enterita una caja de vela y la quemo aquí a tus pies. Y me dice la Virgen, una caja de vela, eso da mucho calor, Flecha. Mejor mándame un raspado. ¿Cómo hará de calor en Montería? Ajá, y un tipo allá, ¿acaso no se murió y se fue al infierno? Y llegó de chaleco y saco, más, y abrigo, imagínense, allá donde el diablo. Y le dice el diablo, oiga, ¿y usted no siente calor? No, hombre, dice el tipo, ¿qué calor voy a sentir si yo manejaba un Land Rover cabinado allá en Montería? Ya no te puedo decir que me estás mamando gallo, Flecho. Estás fantaseando, te estás volviendo inverosímil, Flecho. Así es esa tierra, máster. Por eso produce tanto artista y tanto escritor. Yo creo que es la carne del bocachico la que da tanta magia. Oiga, máster, y hablando de eso, vamos a hacerle un homenaje al maestro Tiburcio Romero. Hey, sobaco sabio, ven acá. Ven, oye, ven. ¿Qué pasó, Flecha? No me vas a decir que quieres otra. No, es que para que te pongas ahí en el traganique el B2, el bocachico sinuano. Qué hermoso ese canto a la comida y al río, máster. Oiga, eso sí es mágico. Pero, máster, mientras oye la canción, métase el traguito. Salud.
Qué hermoso canto ese clarinete. Uno lo oye y le da hambre. Creo que ya es hora, máster, de ir pidiendo el arrocito ese de cangrejo de río, del que le hablé. Lo pedimos, máster. Nada más que tengo un problema. De los dólares que bajé con la vara de tumbamango allá en la ronda del Sinú, ya no me queda ni uno. Pero de todas maneras, aquí en el restaurante bar, el mercado de Lorica, no aceptan dólares. Tranquilo, Flecha, no tienes que inventar todo eso. Pide los 2 platos de arroz y cangrejo y que los pongan a la cuenta. ¡Hey, sobaco sabio! Ven acá, tráete 2 porciones de arroz y cangrejo de río con ensaladita de pueblo, de repollo picado y tajadita de plátano maduro frito. Bien despachado todo y con ñapa doble, ¿oíste? Listo, Flecha, ya voy. Pues sí, máster, hablando de Boca Chico, ahí cerca de la pensioncita Montería, donde la vieja Mónica, la de la Filarmónica de Sapo, y así frente al mercado público, queda lo que llaman Pueblo Pescado, porque ahí le venden a usted todas las variedades de Boca Chico, incluido el Boca Chico argentino. ¿Me entendés, che? Y hasta el Boca Chico ruso con sabor a caviar. Tirarirán, trararirán, y el Boca Chico cachaco, de escamas coloradas y con sabor a trucha. Y le venden plátano, todo el que quiera. Bueno, como Pueblo Pescado queda frente al ranchón del mercado público, por ahí empecé el rebusque. Como dicen los ministros, por ahí inicié mi compenetración con el trágico mundo de la informalidad laboral y vaina. Me metí al mercado y entre todas las ventas y tenderetes de ahí, que ahí le venden a usted todo, artesanía, muebles, aperos, hamacas, sombreros, queso, suero, estera, lo que quiera. Entre esos tenderetes me encontré que un tipo tenía un taller radiotécnico llamado Taller Electronics. El radiotécnico se llamaba don Edward Perdomo, un tipo inteligente, máster. Imagínense que el man tiene colgada en el negocio una tablilla que dice: le arreglamos su aparato mientras usted se bebe una fría. Y en el taller tiene su neverita y 2 mesas, y él mismo vende la cerveza. Y atrás tiene una vitrina con toda clase de radio, plancha, grabadora, televisores y licuadoras. Y él, claro, en la reparación se demora a propósito. De aposta, para que además del trabajo, uno le compre 3 o 4 cervezas. Así es dándole al aparato, y usted dándole a la fría, y él dándole al aparato, y usted dándole a la fría, máster. No, hombre, espérate, dice el tipo que le falta un integrado a esta vaina, pero ya lo mandé a comprar, doctor. A todo el mundo le dice doctor, como para no ofender. Total, esperando el integrado, usted se va aprendiendo 1, 2, 3, 4, 5 frías. Y cuando ya está uno contentón entre zarazo y 3.15, se da cuenta de que se le ha acabado el billete. Que la plata del arreglo se le ha tirado en cerveza. Y ahí es donde uno dice: eche, ¿y ahora qué hago? No para pagar, arreglar el aparato, sino para seguir bebiendo. Pero el tipo, tiene todo calculado para resolver el problema. Porque la vitrina esa de la que le hablaba, la de los televisores, licuadora, plancha y todas esas vainas, es una vitrina de empeño total. Uno le empeña al man la grabadora que llevó a arreglar para seguir bebiendo. Ya uno copetón y entrado en gasto. ¿Qué más hace? Seguirle dando a la fría. Qué habilidad la del tipo, Flecha. ¿Y usted cree que es muy distinta a la de los bancos? ¿O la de las excursiones a Europa? ¿O la de los carros a crédito? La misma vaina, máster. Eso, lo que don Edward Perdomo, el del Taller Electronics, llama economía de mercado público. ¿Cuál se ingenia su manera? Todo el mundo se ingenia su manera de matar mosquitos o de participar en el tumbe global del país. Es decir, de la globalización. El Flecha 2. Historias de Raca Mandaca. Candelaria, Candelaria, vida mía, Candelaria, 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 vida mía. Y yo decía que tenía que cambiar el nombre de mi ensayo, libro de cuentos con el que había recibido el título de sociólogo,
en la Universidad Simón Bolívar, me permitió ser escrito un libro de cuentos para el título que se llamaba Nadie es profeta en Lorica. Me va a tocar cambiar ese título. Lorica para mí es una metáfora. Y me va a tocar leerles a ustedes un cuento que forma parte de este libro, un cuento pequeño, muy corto, de 10 líneas, que se titula casualmente Nadie es profeta. Página 127. Esto le da la medida de las historias que se cuentan en este libro, Memorias de un viajero que quiso ser Alcatraz. Oigan esta historia que me pasó en Viena. Se titula Nadie es profeta. La visita a la casa natal a la casa de Beethoven en Viena encabezaba la lista de mis prioridades en la visita a esa ciudad. De manera que me instalé en la habitación del hotel, tomé el teléfono y marqué un número. Lo había planeado todo en el tren que me traía desde Budapest. Pertenezco a una asociación mundial de viajeros que permite a los socios contactar gente en cualquier país y solicitar ayuda, no solo en caso de emergencia. «Aló», respondió una voz femenina. Saludé afablemente, me presenté como miembro de la cofradía de viajeros, confesé con orgullo mi profunda admiración por el genio de Beethoven, el sordo de Bonn, y entré en materia. Quisiera visitar la casa de Beethoven. ¿Podría indicarme la manera más fácil de llegar allá? Hay muchísimas casas de Beethoven en Viena, respondió una señora con áspero acento cargado de ironía y de desprecio. Ese señor sordo, dijo con desprecio, ese señor sordo cambiaba de casa con demasiada frecuencia, pues además de hacer mucha bulla con su piano, nunca pagaba el arriendo. Hasta ahí la historia. Luego yo le agrego, si eso piensan de Beethoven en Viena, ¿yo por qué me voy a poner bravo por lo que dicen de mí en Lorica? ¿No es cierto? Que ese tipo es tal cosa y tal cosa y tal cosa. Pues hombre, me ponen en el plano de Beethoven. Los propios coterráneos hablan mal de uno. Pero después del acto de ayer, esto se pone, queridos amigos, color de hormiga y adquiere una nueva dimensión y desde luego una nueva responsabilidad. Esta es una tarea de 20 años, no solo de Juan y mía y de Manuel Zapata Olivella, sino de toda una pléyade de gentes de este departamento que ha trabajado insistiendo en que lo nuestro vale desde el principio y en que la única manera de matar todas las enfermedades es afirmándose culturalmente en la valía de lo propio y proyectándose a partir de ahí. Encabezado todo, desde luego, por el gran maestro García Márquez, quien escribió, siendo hoy el escritor vivo más importante del mundo, escribió una obra no sobre Europa ni sobre los Estados Unidos, sino una obra sobre los aconteceres en un pueblito anónimo llamado Macondo, construido en fantasía sobre las bases de Aracataca. Y por Manuel Zapata Olivella, que empezó a escribir sobre Lorica, y por Juan Gozaín, quien todos los días insistió sobre San Bernardo del Viento y empezó trabajando en El Espectador, escribiendo como administrador de una arrocera de la familia en San Bernardo del Viento, escribiendo de ahí El Espectador una cosa que se llamaba Carta de San Bernardo del Viento, y algunos de ustedes la recordarán. Y una cantidad de pintores y autores y cantantes y compositores y arquitectos y diseñadores y músicos que han hecho que
se nos reconozca a la costa atlántica como la vanguardia de la cultura colombiana, según lo estableció hace 2 o 3 meses el diario El Tiempo. Y el problema fue que nos afirmamos siendo lo que éramos. Y hoy, aquellos morenitos despreciados, como nos llamaban, aquellos perezosos, aquellos brutos, aquellos flojos, aquellos buenos para nada, nos hemos convertido en la vanguardia cultural del país inesperadamente, porque nos afirmamos y empezamos a esgrimir la tesis de que la única manera de reconocer la colombianidad es si todas las porciones culturales del país, de este ajedrez geográfico, nos afirmamos desde nuestra posición y dialogamos en función de lo que somos. No estamos sosteniendo de que los costeños somos el non plus ultra, estamos apenas resucitando de la ignominia y del desprecio en que nos tenían, pero llamamos a los llaneros a que sean llaneros, los bogotanos a que sean bogotanos, los antioqueños a que sean antioqueños, los paisas a que sean paisas, los chocuanos a que sean chocuanos, y nos entendamos desde la propia perspectiva. Desde mi costeñidad me comunico con la bogotanidad y dialogamos, como han hecho los españoles con sus nacionalidades. Pero por favor no traten desde Bogotá en convertirnos en imagen y semejanza del Jockey Club, porque es que físicamente no damos para eso, ni tampoco podemos hablar de ala, porque no nos sale bien. Déjennos ser lo que somos, y con los socios del Jockey dialogamos de ala a ajá cuadro, y ahí nos entendemos, ¿no? Él me dice ¿qué ala? Y yo le digo ajá cuadro, y ahí vamos entendiéndolo. Y cuando el antioqueño vea ¿qué más? Y yo le digo no, nada más. Y ahí vamos creando este país que se desafirma culturalmente. ¿Por dónde empezó todo? ¿Por qué nosotros empezamos a insistir en esto? Con los maestros Falsborda y García Márquez y Zapata Olivella y Juan Zapata Olivella y el ballet de Diela Zapata Olivella y Sonia Osorio y toda la generación, Cepeda Zamudio, toda la generación que nos precedió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó todo? Después de haber yo visto en los baños de la universidad donde yo estudiaba un letrero que decía haga patria, mate un costeño. Empecé a pensar que, pues si me iban a matar yo tenía que defenderme, afirmándome culturalmente y demostrando que yo valía. Con esas balas de flor había que defenderse y había que demostrar que las cosas que nos gustaban valían la pena. Esta mañana empezamos a reírnos a partir de esta meditación. El público era distinto, eran muchachos estudiantes y muchos profesores, pero muchos estudiantes, y empezamos por los cuentos en los que ahora entro. Resulta que había un excelente contador de historias en Montería, fallecido lamentablemente, que se llamaba Pito Tahuada, José María Tahuada de Viver. ¿Tú lo conociste, María Eugenia? ¿Ustedes lo conocieron? Y Pito contaba un cuento, y él no sabía que ese cuento que él contaba como chiste definía el fenómeno que ha pasado con todos nosotros, los cultores de la costa de las artes y las letras. Es que ya el fenómeno está muy grande, esto está muy crecido, ¿no? La semana pasada, el mes pasado nada más, nos tomamos Milán con la moda, donde nadie había podido llegar, y de pronto Silvia sale de Barranquilla y se toma eso, y recibimos un Grammy con sombrero volteado con un muchacho Villamizar de Montería que nadie se había ganado, y Shakira definitivamente entra a alternar con Madonna. Es decir, esas vainas son cosas muy grandes. Por eso yo sostengo que si Montoya fuera de Lorica ya había ganado la Fórmula 1.
No joda, un tipo que llega de segundo y le dan la Cruz de Boyacá. Y al crack del béisbol nuestro en las grandes ligas, que se llama Rentería, no le han dado la cruz porque Rentería es negro. Pero Rentería es campeón y el otro es el segundo. Sí, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir mirando un tipo que llega de segundo? Y si Patarroyo fuera de Cereté, sería premio Nobel de Química. Esas vainas grandes están hechas para nosotros. Los Grammy, los Nobel, Carlos Vive, la vaina. Es decir, es que ya que Paloma San Basilio llame a Escalona, a Bogotá, que es vecino mío, Rafael, que vive en el mismo edificio mío. Dice, mira, qué lío, me llamó Paloma San Basilio para que le compusiera un vallenato. Y digo, Rafa, apuesto que jamás llamó a Garzón y Collazo. Porque el bambuco no llegó ni a Caucasia, ahí se quedó. De allí para acá no se oye. Estas cosas grandes, las cosas grandes son para nosotros los flojos, los perezosos, los negritos, los malucos, los de qué más nos trataban, de bandidos, de todas esas cosas. Y entonces aquí qué pasó, y entonces resulta que estos son los que de pronto hacen estas cosas. ¿Cómo es eso? ¿Eso qué explicación tiene? ¿Cómo es ese cuento? Pito Taboada contaba este cuento, tratando de explicar el fenómeno de la afirmación cultural. Decía Pito, había una vez un negro chiquito. Yo suelo no usar la palabra negrito porque es despectivo. Como no uso jamás la palabra sirvienta ni muchacha de la casa. Siempre digo la señora que nos ayuda en la casa. Y siempre digo un negro pequeño. Los negros son negros, los blancos son blancos y los chinos son chinos. No somos ni blanquitos, ni chinitos, ni negritos. Somos lo que somos. Hay negros grandes y pequeños. Este era un negro pequeño. Se estaba mirando al espejo y peinándose frente al espejo y decía, ay, yo soy negro, pero yo soy chévere. La madre, y yo tengo de este lado un perfil chévere, y de este lado tengo también un perfil chévere, y yo bailo chévere, y yo me visto chévere, y yo camino chévere. Y había un tipo al lado y le dijo, déjate de hablar mierda que tú eres un pobre negro hijo de puta. Y se le quedó mirando el negro y le dijo, pero chévere. Yo agarré la historia, le dije a Rafael Orozco, mi director ejecutivo, Rafa, necesito a que la secretaria me haga la lista de todos mis amigos, escritores, pintores, escultores, toda esta lista de la que le he hablado, porque necesito llamarlos por teléfono a donde estén en el mundo a contarles este cuento. Porque esta es la mejor definición que yo he oído de lo que ha pasado con este boom literario y artístico y musical del Caribe. Aceptamos hace 20 años todo lo que el interior del país, particularmente la llamada, entre comillas, aristocracia bogotana, nos endilgaba. Sí, perfecto. Somos flojos, somos perezosos, somos malucos, hablamos mal, nos comemos la S, no sabemos de castellano. ¿Qué más éramos? Hombre, no me hurgues el recuerdo. Somos todo eso.
Carajo, pero somos chéveres. Y a partir de ahí vamos a construir todo. Y vamos a hablar de Lorica, y de San Bernardo, y de Barranquilla, y de Aracataca. Y a partir del vallenato vamos a tomarnos el mundo y a llenar las plazas del mundo. Y a partir de la gota de sangre árabe que tenemos, vamos a construir el fenómeno Shakira, moviendo las caderas. Porque somos una tetraetnia, blanco, indio, negro y árabe. Si no, no estaría aquí Alberto Nader. Mi amigo querido, que lo quiero a pesar de ser turco, primo de don Abraham Alumor, y a partir de ahí vamos a construir todos los fenómenos sin negar lo que somos. Y esto ha sido una tarea de 20 años y miren ustedes los logros en apenas 20 años, porque aceptamos que éramos negritos, malucos, flojos, perezosos, pero éramos chéveres. Y jamás negamos, ni en la obra ni en la pintura. Obregón no pinta sino barracudas y los colores del trópico, y Grau no pinta sino señoras de Cartagena, y Carlos Vives no canta en inglés sino La Gota Fría, incluso resucitando cosas perdidas y despreciadas. Y a partir de ahí todos los canos y todos los santos de este país y la aristocracia se fue para Valledupar a ver aquel fenómeno, y Daniel Samper terminó escribiendo de vallenatos y el país vallenatizado, etcétera. Y ello tiene que suceder con el porro. No sé qué ha sucedido, pero hay que hacer algo a ese nivel. Y me duele profundamente que eso no haya sucedido en Córdoba. Porque Córdoba, en medio de ese boom de la afirmación, es el territorio que más talento produce por kilómetro cuadrado. En el solo eje Montería-Lorica han nacido Francisco Sumaqué, José Manuel Vergara Contreras, José Luis Garcés González, Raúl Gómez Hattin, Manuel Zapata Olivella, Juan Zapata Olivella, Delia Zapata Olivella, David Sánchez Juliao y Juan Gozaín, en 60 kilómetros. Cada 3 kilómetros se produce un fenómeno de esto. ¿Entonces qué pasa ahí? Y en la mitad del camino queda San Pelayo y no ha pasado nada con San Pelayo. Y el porro no ha logrado trascender las fronteras. Eso me huele a egoísmo en la junta directiva del festival. Algo pasa ahí, en malos manejos, no económicos, no, en mal manejo de las relaciones con el país y con la gente, cosa en la que la gente del Festival Vallenato es maestra.